Sí, amigos de Dumas Informa, bueno, el asunto está muy caliente, el conflicto entre Rusia y la Unión Soviética. Vamos a conversar con el profesor Julio Yao, él es analista internacional. Profesor Yao, explíquenos, según su punto de vista, qué es lo que está pasando, el origen también de esta situación que se da en estos dos países. Adelante, profesor. Bienvenido a Dumas Informa. Bueno, en realidad, lo que está ocurriendo actualmente viene inserto en un escenario anterior, que es lo que ha sucedido en las últimas semanas. ¿Cuáles las acusaciones de Estados Unidos de que Rusia quería invadir Ucrania? Entonces, ese tema ya lo hemos hasta analizado exhaustivamente para demostrar, como lo ha hecho muchísima gente, que realmente es lo que decimos o entendemos nosotros los panameños como un bluff. Sencillamente es un engaño que está haciéndole creer al mundo los Estados Unidos de que Rusia quiere invadir Ucrania. ¿Y por qué es un bluff? Porque los mismos ucranianos, a través de su presidente, el señor Zelensky, lo desmintió. Él dijo que no hay ninguna tropa de Rusia en las fronteras con Ucrania que tenga el propósito de invadir a ellos. Entonces, también, por supuesto, Rusia siempre ha dicho que ellos no piensan invadir Ucrania. Pero ¿qué es lo que sucede ahora? Lo que sucede ahora es lo siguiente. Lo más inmediato es que las Fuerzas Armadas de Ucrania, dirigidas por elementos nazis o neonazis, están llevando a cabo una limpieza étnica, o sea, lo que llamamos nosotros en derecho internacional un genocidio y crimen de lesa humanidad. ¿Por qué genocidio? Porque el genocidio se da por razones muy específicas y muy puntuales. En este caso, el genocidio es sobre la base de razones culturales y étnicas, porque la población, el 70% o más de la población de Ucrania son rusoparlantes y tienen, por supuesto, perfecta afinidad con la URSS, con Rusia, que era la antigua URSS, a la cual Ucrania siempre perteneció. Entonces, el asunto es que en esta época, o hace poco, las regiones de Donetsk y Lugansk se declararon repúblicas populares independientes. Entonces, son pequeñas zonas que están al este de Ucrania. Entonces, el problema es que las fuerzas militares de Ucrania, dirigidas por nazis y gente fascista, están masacrando y han asesinado a decenas de miles de civiles inocentes, ancianos, niños y mujeres. Y esa República Popular han apelado, han pedido a Rusia que los ayude de una u otra manera. Entonces, ¿qué pasa? Mientras se intercala el otro problema que ha surgido ahora, que alguna gente todavía se cuestiona de si la República Donetsk y Lugansk son repúblicas independientes o qué es lo que son. Entonces, eso se complica aún más por lo siguiente, porque hasta el día de ayer yo pensaba que Ucrania era un país soberano, un país independiente, pero me entero por boca de la misma Secretaría de las Naciones Unidas que ahora ha entrado en contradicción consigo mismo, el señor Antonio Guterres. Primero dijo, basado en un informe que dio el anterior secretario general, el señor Ban Ki-moon, él dijo en el 2014 que Ucrania no era un estado independiente hasta que no formalizara ciertos protocolos que tienen que hacer, como por ejemplo, tú para reclamar la estadidad, tú tienes que decirle a las Naciones Unidas, a la Secretaría General de Asuntos Legales, tienes que decirle cuáles son las fronteras de tu país. O sea, Ucrania tiene que decir lo elemental, cuáles son las fronteras, qué países colindan con Ucrania.
y no lo hicieron y no lo han hecho. En consecuencia, parece mentira que una pequeña formalidad como esa sí tiene repercusiones legales y políticas muy importantes. Porque si ese requisito no se cumplió, entonces Ucrania no accede, no es un Estado, no es reconocido, no puede ser reconocido como un Estado, y eso lo dijo las Naciones Unidas. Profesor, una consulta. Se está hablando de guerra mundial, algunos términos se están utilizando, ¿no? Entre estos dos países fronterizos. ¿Cómo se puede catalogar esa situación armada? Bueno, o sea, Ucrania posee armas nucleares desde la época de la Unión Soviética, pero no las puede activar, por supuesto. O sea, cuando se habla de una guerra mundial, se está hablando de un posible conflicto de Rusia con Estados Unidos, que son los principales contrincantes, porque los Estados Unidos han estado acosando y amenazando a Rusia. Y como usted sabe, uno puede saber cómo empieza un combate, un conflicto, una guerra, pero uno nunca sabe cómo termina. Y se sabe que cuando hablamos de potencias nucleares, eso va a terminar en una conflagración nuclear. Obviamente eso no le conviene absolutamente a nadie, porque el mundo se va a destruir, desaparece la humanidad, sin lugar a duda que vamos a desaparecer. Entonces, eso no parece ser, no es una opción viable ni para Rusia ni para Estados Unidos, porque ellos saben perfectamente que eso es lo que va a ocurrir, que se van a destruir recíprocamente. Y de paso, nos van a destruir a nosotros. Ok, ya que hablamos de nosotros, de Panamá, claro, eso tiene repercusiones a nivel mundial, ¿no? Pero a nivel de Panamá, ¿qué repercusiones podría tener este conflicto? Mucho, y ahí nosotros estamos en deficiencia, porque el canal de Panamá o el canal de Panamá, por razón de que pertenece a la estructura defensiva y ofensiva de Estados Unidos en América Latina, es un objetivo legítimo de represalia por parte de algún contrincante de Estados Unidos, lo cual quiere decir que objetivamente, si el canal de Panamá, por ejemplo, es una vía vital para el comercio y el abastecimiento y el movimiento de tropas y todo lo demás, es obvio que algún contrincante de Rusia, de Estados Unidos, perdón, va a atacar el canal de Panamá. Eso no le quepa ni la menor duda. Y nosotros automáticamente desaparecemos. Y esto no tiene nada que ver si nosotros tenemos qué ideología o no, qué sistema político, si tenemos simpatía por Rusia, China o Estados Unidos, no. Todos vamos a pagar el pato, como decimos nosotros. En consecuencia... Eso es interesante, profesor, porque estaba escuchando detractores de este gobierno políticamente y que por qué Panamá no se había pronunciado, el tratado de neutralidad, estas cosas. Nada de eso vale, ¿no? Lo que vale es que nos mirarían como un objetivo de Estados Unidos, ¿no? Por lo menos a nivel de los movimientos comerciales. Así es, y esa es la realidad que tenemos que tomar en cuenta de forma inmediata, que aquí vamos a pagar justo por pecadores. Así que aquí no podemos discriminar entre panameños. A todos nos va a tocar por partes iguales esa tragedia. Nosotros justamente el día de ayer y anteayer hemos hecho circular un comunicado, un manifiesto al país que hemos firmado algunas organizaciones populares, sociales y personalidades independientes para pedir que frente al escenario actual de la guerra, que Panamá, que nosotros, desde el punto de vista que nosotros como pueblo somos los depositarios de la soberanía, como tal depositarios, nosotros proclamamos ante el mundo que el pueblo panameño es neutral y que nosotros como pueblo panameño nos queremos desvincular del tratado de neutralidad, que no es de neutralidad ni es tampoco tratado. Pues es un documento completamente nulo, como yo lo puedo probar sin ningún problema. Por muchas razones jurídicas es un documento completamente nulo. Pero el hecho de que el tratado existe, y mientras el tratado existe, solamente puede un gobierno o el gobierno de Panamá
denunciarlo o pedir su renunciación o aclararlo o hacerle de reserva o lo que sea. Pero hay que cambiar el Tratado de Neutralidad, hay que cambiarlo y en mi opinión no se le puede hacer reforma. Ese es un tratado que hay que eliminarlo por completo basado en razones de derecho internacional. Entonces, nosotros le decimos al mundo, le queremos decir al mundo que nosotros no tenemos ni arte ni parte en esta guerra y no nos interesa entrar en ninguna alianza militar porque eso le está prohibido a todo país neutral. Y en consecuencia nosotros nos comprometemos a que aquí se van a aplicar la verdadera neutralidad. O sea, neutralidad para todos, no una parte de la neutralidad para uno y para otro lo vamos a discriminar. No, eso no se puede hacer, tiene que ser por partes iguales. Pero nosotros no estamos en el gobierno, nosotros hablamos en nombre, supuestamente hablamos en nombre del pueblo. Eso ya para finalizar, entonces, una solución a esto, porque dice que supuestamente no interviene la OTAN porque Ucrania no es miembro de la OTAN. Este dato interesante que usted nos dijo sobre el tema de la frontera como país, ¿no? Entonces, ¿cuál sería a su juicio, ¿no? Como experto de estos temas, esa situación que se está dando en Rusia con Ucrania? Bueno, lo que ocurre o lo que yo creo que debe ocurrir, bueno, en primer lugar hay que calificar la acción actual. Actualmente, Rusia acudió a un llamado de la República de Donetsk y Lugansk para que los proteja de los ataques de elementos nazis y neonazis que controlan las Fuerzas Armadas de Ucrania. Ajá. Entonces, ese aporte, esa acción de Rusia es perfectamente legal. ¿Por qué? Porque obviamente ellos van a acudir a un llamado para evitar un genocidio, porque es que ningún Estado tiene derecho a aniquilar ni asesinar a parte de su población por la razón que sea, no puede hacerlo. Así que si las Naciones Unidas no intervienen para parar el conflicto, Rusia tiene perfecto derecho para hacer lo que está haciendo, ofrecer una ayuda para evitar, porque usted sabe que hay millones de rusos parlantes de la región de Donetsk que han tenido que huir y refugiarse en Rusia. Entonces, nosotros no podemos aceptar, por ejemplo, que aquí los cunas que están divididos entre Colombia y Panamá, que los cunas sean reprimidos, asesinados en Colombia y que nosotros no hagamos nada. No tenemos el deber de evitar que ese genocidio se perpetre. Así es. ¿Ya? Bueno, así es. Bueno, como muchas gracias entonces al profesor Julio Yao. Él es analista internacional conversando con nosotros aquí en Dumas Informa. Gracias, profesor, muy amable. Gracias a usted.